En las sesiones anteriores aprendimos la movilidad de las torres del rey e incluso vimos uno de los mates básicos de rey y torre contra rey. En esta ocasión aprenderemos las características básicas de los peones, su movilidad y su valor relativo. La posición inicial de los peones es de los blancos en la segunda fila, de las negras en la séptima fila. Estos, cuando se encuentran en su posición inicial y no han realizado ningún otro movimiento, pueden avanzar 2 casillas. También lo pueden hacer solo una casilla a la vez. Sin embargo, una vez que estos se han movido, tienen que avanzar de uno en uno. Cuando dos peones se encuentran de frente, estos se encuentran bloqueados, no pueden avanzar. Y tampoco puede avanzar un peón si tiene otra pieza que se encuentre justo frente a él. Estos no capturan conforme avanzan, a diferencia de las otras piezas. La forma en la que captura un peón es en forma diagonal, pero solo avanzando una casilla. Si se encontrara la pieza un tanto más lejos, no puede capturarla. El hecho de que capturen en diagonal no significa que puedan avanzar en diagonal. Estos tampoco pueden avanzar de manera lateral ni retroceder, a diferencia de las demás piezas. Estos únicamente avanzan de frente. Una de las características más importantes de los peones es que se puede generar un peón pasado. Por ejemplo, en esta posición tenemos dos peones contra uno y la forma correcta de realizar un buen ataque sería sacrificando a un peón a cambio de obtener uno pasado. Como podemos observar, el peón negro se encuentra mucho más cerca de llegar al lado contrario del borde del tablero que el peón blanco. Por lo tanto, las negras ganarían esta partida. Aquí veremos uno de los movimientos especiales de los peones. Cuando un peón llega al otro extremo del tablero, este se puede convertir en cualquiera de estas piezas. A eso se le llama promoción o coronación. Lo más recomendable es tomar una dama, que posteriormente veremos en la próxima sesión. De momento voy a tomar una torre, que es una de las piezas que ya hemos visto. Aquí, como podemos ver, al promocionar yo la torre, he colocado en jaque al rey. Por lo tanto, las blancas tienen que mover a su rey para quitarse del jaque. Eso nos permite colocarnos en la columna G para atacar desde atrás al peón blanco. Sin embargo, no siempre es buena idea, si tengo una mayoría de peones, sacrificar a uno de ellos. Para ello tenemos que tener en cuenta qué tan avanzado se encuentra nuestro peón y el peón enemigo. Por ejemplo, en esta posición, si yo capturo con blancas, voy a ganar con blancas, dado que este peón blanco estaba mucho más avanzado que el peón negro. Sucede la misma idea. Repito, lo más recomendable en estas posiciones es coronar dama. Sin embargo, como solo hemos visto la movilidad de la torre, voy a coronar una torre. En este caso, este rey se encuentra en jaque, tiene que mover, y la forma correcta de detener al peón avanzado sería atacarlo por atrás. En caso de que este corone y también me coloque en jaque, recordemos que una manera de quitarnos el jaque es capturando a la pieza que nos amenaza. Por lo tanto, podemos ya ganar tranquilamente este final, con un final que veremos posteriormente también. También podemos sacrificar material a cambio de un peón pasado. Aquí podemos observar que nuestro peón está a punto de coronar. En esta posición podemos observar a dos peones que se encuentran ligados. El peón G está defendido por el peón de H7. Recordemos que estos capturan en diagonal. Por lo tanto, si yo quisiera capturar a este peón con mi torre, este otro peón va a poder capturar a mi torre. Y estaría cambiando una torre que vale 5 puntos por un peón, cosa que aparentemente no es buena. Y en este tipo de posiciones digo que es aparente. ¿Por qué?
porque aquí sí ganaría material. Si yo sacrifico a la torre, lo que sucede es que después de que me capturen, podemos tomar la ventaja del peón pasado, ¿vale? Por ejemplo aquí, yo avanzo, las negras avanzan para también tratar de coronar, y yo continúo con mi avance. En esta ocasión no voy a coronar una torre, voy a coronar una dama. Si recordamos el video del valor de las piezas, sabemos que la dama vale 9 puntos y la torre solamente 5. ¿Vale? Entonces siempre les recomiendo coronar a la pieza de mayor valor. Al menos que haya unas circunstancias especiales que veremos también más adelante. Otra de las características de los peones es que estos, si tienen a peones que pueden capturar, no necesitan hacerlo. En este tipo de posiciones podemos dejar a nuestro peón y seguir simplemente con un avance de alguna otra pieza en el tablero. También lo que podemos hacer es, en lugar de capturar, simplemente seguir su avance natural, que sería de frente. Recordemos que estos no capturan de forma lateral, por lo tanto ese peón está seguro. Si continuara, por ejemplo, esta partida y las blancas avanzan, fijémonos que aquí también se encuentran en diagonal. Pero aquí el detalle es que estos peones avanzan hacia enfrente y capturan en diagonal hacia enfrente, ¿vale? Por lo tanto, como regla general, recordemos que estos jamás pueden retroceder. Por lo tanto, este peón se encuentra a salvo. El peón negro no puede capturarlo. Ahora vamos a ver otro de los movimientos especiales de los peones. A este se le conoce como captura al paso. Cuando los peones se encuentran en su posición inicial, es decir, estos dos peones que están encerrados en este aro de color verde, no han movido porque se encuentran en sus casillas iniciales. Si yo los avanzara 2 casillas cuando tenemos a un peón enemigo de las blancas en la quinta fila, este lo puede capturar como si solamente hubiera avanzado una casilla, pero tiene que ser en este preciso momento. Por ejemplo, si yo avanzo 2 a este peón y decido mover primero a mi rey y después las negras moviesen a su rey, ya no puedo realizar la captura al paso, puesto que perdí un tiempo con este rey. Eso se tiene que hacer de manera inmediata. Repito, si este peón avanza 2 casillas y yo tengo un peón con blancas en la quinta fila, puedo capturarlo como si solamente hubiera avanzado una casilla. Lo mismo pasa con el otro peón. Si este desde su posición inicial avanza 2 casillas y queda alineado con el peón enemigo, este lo puede capturar de forma inmediata como si solamente hubiese avanzado una casilla. Esto se le conoce como captura al paso. Veamos otro ejemplo, pero ahora con las negras. Aquí le toca mover a las piezas blancas. Las blancas avanzan 2 casillas y las negras, como se encuentran estas en la cuarta fila, a diferencia de las blancas que debería de ser el peón en quinta, para las negras es el peón en cuarta fila. Para que les sea más fácil recordar, hay que recordar que si desde la posición inicial avanzan 2 y tenemos un peón al lado, enemigo, este nos va a poder hacer la captura al paso, ¿vale? Del otro lado sería básicamente lo mismo. Avanza 2, queda justo al lado mi peón, por lo tanto puedo realizar la captura al paso.